Tiro parabólico. El tiro parabólico es un movimiento que se da en dos dimensiones. Lo analizamos por separado porque se comporta diferente en el eje X que en el eje Y. En X es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad es constante, la velocidad no cambia. Y si no hay un cambio de velocidad, no hay aceleración. La aceleración es cero. En el eje Y se comporta como si fuera un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, hay un cambio de velocidad. Y si hay un cambio de velocidad, significa que existe una aceleración. Y esa aceleración siempre va a ser de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a analizar este caso. Aquí tenemos un proyectil que es lanzado a 400 metros por segundo con un ángulo de 40 grados de inclinación con respecto a la horizontal. Lo que me piden encontrar es la altura máxima, el alcance máximo y el tiempo total de vuelo. El primer paso en este tipo de problemas, en problemas de tiro parabólico, es sacar las componentes rectangulares. Para sacar la componente en el eje X y en el eje Y del vector de velocidad, yo voy a utilizar estas dos ecuaciones. Vector en X va a ser el vector por el coseno del ángulo. En este caso, el vector de velocidad, que es 400 metros por segundo, y el ángulo de 40 grados. Entonces, utilizo la calculadora para sacar coseno de 40 por 400. Coseno de 40 me queda 0.76, eso lo multiplico por 400 y me queda 306.41. Ya tengo el componente de la velocidad en el eje X, ahora me voy a sacar el componente en el eje Y. Seno de 40 por 400. Seno de 40 me da 0.64 y eso lo voy a multiplicar por 400, me queda 257.11. Entonces ya sacamos el componente en X y el componente en Y del vector de velocidad, ya lo podemos sustituir. En lugar de utilizar estos 400 metros por segundo a 40 grados, vamos a utilizar la velocidad en X y la velocidad en Y para nuestro problema. El paso número 2, el siguiente paso son sacar los datos en el eje Y y en el eje X. En el eje Y vamos a utilizar los datos de bajada, es decir, vamos a analizar únicamente la mitad del recorrido. Entonces aquí mi posición inicial sería este punto más alto y por lo tanto no lo sé porque esa es mi altura máxima, es precisamente lo que me están preguntando. Mi posición final, ¿cuál es la altura al final? Es de 0 metros. Mi velocidad inicial, es decir, la velocidad en el punto más alto, es de 0 metros por segundo. Recordemos que en el eje Y se comporta como si fuera caída libre o MRUA. Y en caída libre la velocidad inicial siempre es de 0 metros por segundo. Mi velocidad final, la velocidad con la que llega, con la que cae al piso, yo sé que es igual con la que sale. Porque al igual que en tiro vertical, en tiro parabólico, la velocidad en Y con la que sale va a ser con la que llega. Y yo la velocidad en Y con la que sale ya la obtuve. Es 257.11 metros por segundo. Lo anoto. El tiempo no me lo dan, es lo que me preguntan. Y la aceleración, dijimos que en el eje Y siempre va a ser el valor de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado.
y lo vamos a poner negativo porque la dirección de la aceleración va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Nos vamos ahora a los datos en el eje X. La posición inicial en X, mi coordenada en X del punto de inicio es de 0 metros. Mi coordenada en X del punto final, no lo conozco, ese viene siendo mi alcance máximo. ¿Cuánto recorrió en el eje X? ¿Dónde quedó al final en X? La velocidad inicial en X, la velocidad con la que sale en el eje X, la obtuve en las componentes rectangulares, es de 306.41. Y como en X es MRU, es decir, no hay un cambio de velocidad, la velocidad es constante, la velocidad no cambia, siempre va a ser 306.41. Estas dos velocidades siempre van a ser iguales en el eje X. Y como no hay un cambio de velocidad, mi aceleración es 0. No existe aceleración en el eje X. El tiempo es lo que me preguntan, no lo sé. Ya teniendo los datos, tanto en el eje X como en el eje Y, me voy a analizar las ecuaciones. La primera ecuación que tengo en el eje X es la de posición. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De ahí yo voy a analizar cada uno de los términos que tengo. Posición final, no la sé. Entonces este término de aquí no lo conozco. Posición inicial es 0. Entonces aquí le pongo que es 0. Velocidad inicial en el eje X, si lo conozco, es de 306.41. El tiempo, no lo sé. La aceleración es 0 y el tiempo no lo sé. Entonces, aquí en este caso tengo 1, 2, 3 incógnitas. Por lo tanto, esa ecuación todavía no la puedo resolver. Lo que sí puedo hacer con esa ecuación es simplificarla. Yo aquí tengo la posición inicial, que es 0, entonces ese término se elimina. También tengo que la aceleración es 0, entonces todo lo que multiplica por 0 me va a dar 0, por lo tanto todo este término también se va a eliminar. ¿Y qué me va a quedar? Posición final es igual a velocidad inicial por el tiempo. Entonces siempre en el eje X mi ecuación de posición me va a quedar simplificada de esta forma. Siempre me va a quedar posición final es igual a velocidad inicial por el tiempo. De ahí yo no conozco la posición final, sí conozco la velocidad en X, no conozco el tiempo. Entonces aún no la puedo solucionar. Me voy a la siguiente ecuación, ecuación en el eje Y. En eje Y la ecuación de posición es posición final en el eje Y es 0. Es igual a posición inicial en Y más la mitad, más velocidad inicial por el tiempo, más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Analizo cada uno de las variables. Tengo la posición final es 0. La posición inicial no la conozco. La velocidad inicial es 0. El tiempo no lo conozco. La aceleración, si la sé, es la gravedad y el tiempo no lo sé. Entonces, si se fijan, esa ecuación tampoco la puedo resolver todavía porque tengo más de una incógnita. Lo que sí puedo hacer con esa ecuación es simplificarla. Este término, mi velocidad inicial es 0, por lo tanto, todo el término se elimina o se cancela y este también me queda 0. Entonces, mi ecuación me quedaría 0 es igual a la posición inicial más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, mi ecuación de posición en el eje Y siempre me va a quedar simplificada de esta forma.
0 es igual a la posición inicial más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado, porque recordemos que la aceleración en y es la gravedad. De aquí, yo la posición inicial, es decir, la altura, no la conozco, la gravedad sí, y el tiempo no. Entonces, tampoco puedo solucionar esa ecuación. Me voy a la tercera ecuación, la ecuación de velocidad en y. Entonces, mi velocidad final en y es de 257, sí lo sé. Mi velocidad inicial en y es de 0. La gravedad sí la sé, 9.8, y el tiempo no lo sé. Entonces aquí, si se fijan, tengo una sola incógnita, que es el tiempo, por lo tanto sí lo puedo solucionar. Simplifico la ecuación, sé que mi velocidad inicial es 0, por lo tanto este término se elimina de la ecuación y mi ecuación me quedaría velocidad final es igual a gravedad por tiempo. De aquí conozco la velocidad, conozco la gravedad, lo que no sé es el tiempo. Entonces el tiempo es lo que voy a despejar. Despejo tiempo. La gravedad está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Y me va a quedar velocidad final en el eje Y entre la gravedad. Ese va a ser el tiempo de bajada o de caída. ¿Cuánto es la velocidad final en Y? 257.11, y lo pongo negativo porque va hacia abajo. Esa es la dirección. 257.11 metros por segundo entre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. También la pongo negativo porque va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Menos entre menos me va a quedar más, 257.11 entre 9.8, hago la operación. $257.11 entre 9.8 y me queda 26.23 segundos. ¿Cuánto me quedó? 26, sí. 26.23 segundos. Ya tengo el tiempo que se tarda en caer o en bajar. Aquí nada más hay que tener cuidado porque a mí me piden el tiempo total de vuelo, no nada más la bajada, que es lo que yo estoy analizando. Entonces, para encontrar el tiempo total de vuelo, mi tiempo de bajada lo multiplico por 2, porque el tiempo que se tarda en subir es el mismo tiempo que se tarda en bajar. Entonces, si yo ya tengo la mitad, ya tengo también la otra mitad. Entonces, 26.23 por 2. Me va a quedar 52.47 segundos. Lo anoto, el tiempo total de vuelo es de 52.47 segundos. Ahora sí me voy a solucionar las otras dos ecuaciones. Ahora ya tengo el tiempo, lo que no tengo es la posición inicial, entonces eso es lo que voy a despejar. Todo este término está sumando, entonces va a pasar al otro lado negativo o restando. Menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado es igual a la posición inicial. Entonces, menos la mitad de la gravedad, que es 9.8, la ponemos negativa. El tiempo, 26.23 segundos. Elevado al cuadrado. Realizo la operación. $26.23, que es el tiempo, lo elevo al cuadrado.
me queda 688.01, eso lo multiplico por 9.8 y luego lo divido entre 2 y me queda 3.371.26. Esa es la altura máxima que alcanza el proyectil, es decir, mi posición inicial de bajada. Y por último, soluciono la ecuación en el eje X. En el eje X lo que no sé es mi posición final porque ya saqué el tiempo. Entonces posición inicial va a ser la velocidad inicial en X por el tiempo. Reviso cuál es la velocidad en X. Es de 306.41 metros por segundo y eso multiplicado por el tiempo. Aquí hay que tener cuidado porque yo aquí saqué el tiempo de bajada, pero yo voy a utilizar todo el tiempo para sacar la posición final en X. Porque si solo utilizo el tiempo de bajada, solo estaría sacando esta distancia, la mitad de la distancia en el eje X. Y yo quiero todo. Entonces, por lo tanto, voy a utilizar el tiempo total de vuelo, que es 52.47 segundos. Hago la operación. 306.41 por 52.47 y me queda 16.077.33. Ese es el alcance máximo o la posición final en el eje X. Y esos son los pasos que tenemos que seguir para resolver problemas de tiro parabólico.